Vamos a hablar de ese tema, por supuesto. Se supone que el día más caluroso de la historia pues se aproxima. Vamos a contarles dónde, el por qué, hacer un análisis. Pero vamos a iniciar este segmento hablando de la tragedia, de lo que ocurrió recientemente en Arizona, la ola de calor, los incendios forestales, qué fue lo que ocurrió. Para eso me acompaña aquí en el estudio Fran Resilles. Él es experto en vida silvestre y además de eso él recibió instrucción como bombero forestal, ¿no? Se Correcto. conoce perfectamente bien cómo funciona todo eso. He estado en varias operaciones de ese tipo. Y le damos la bienvenida, tenemos vía telefónica desde Arizona, en Wickenburg, Arizona. Está con nosotros José de Jesús Limón, lo conocen como Don Chuy, ahí tienen la fotografía en pantalla. Él es propietario de un restaurante, El Rancho, un restaurante mexicano, vive allí hace casi o más de 18 años, y ellos están suministrando alimentos a un shelter, a un refugio de personas que han sido evacuadas del área, y que muchos de ellos, por cierto, han sido clientes de don José de Jesús durante mucho tiempo. Voy a comenzar con usted. Cuéntenos la situación en Wickenburg que se está viviendo. Buenas noches, o buenas tardes para usted allá en Arizona. Sí, buenas tardes. La comunidad, pues nos encontramos muy devastados, sumamente tristes por estos acontecimientos. Fueron 19 bomberos los que murieron, fallecidos, y pues murieron. Estamos hablando de gente joven, gente muy trabajadora, y muy triste la comunidad, y tratando de la comunidad de sobreponernos a esto. Y varios negocios, varias personas, pues hemos tratado de ayudar en lo que se puede. La comunidad se ha volcado hacia eso. Estamos tristes realmente y preocupados porque hasta ahorita todavía no se controla mucho este siniestro. Frank, ¿qué pasó allí? Bueno, hay que desgraciadamente, primero son extensiones territoriales grandísimas. El estado de Arizona es un estado muy grande, más del doble del tamaño de la Florida. La distancia de las zonas urbanas o las zonas donde están los rescatistas fácilmente adquiridos a donde están las zonas de fuego es una distancia muy grande. En otras palabras, líneas de abastecimiento, la logística es muy difícil. Yo lo considero porque en Arizona tienen dos factores. Es desierto, número uno. Número dos, es montañoso. Nosotros aquí en la Florida tenemos mucha más suerte. ¿Por qué? Porque tenemos tierra que es toda llana, y además de eso, por lo general, es tierra húmeda 9 meses del año entero. Yo he estado en muchos fuegos forestales, yo he peleado en fuegos forestales en los últimos 10, 15 años, algunas veces, varias veces, pero la realidad de la situación es que es mucho más fácil para nosotros que para ellos. No tenemos que lidiar con la distancia de nuestras bases a donde está ocurriendo el fuego. No tenemos que lidiar con los obstáculos de lo que son las lomas y las montañas y lo que es el desierto el año entero. Aquí nosotros tenemos 3 meses de sequía, de verdad, que es la época de Navidad, de la época del invierno, y los vientos de Cuaresma, que es al final del invierno, principio de la primavera, que es el momento más peligroso para los fuegos forestales aquí en el sur de la Florida. Más hacia el norte de la Florida, el peligro de las sequías es más largo que aquí en el sur. Hay más sequía, menos humedad, más meses del año, la tierra es más alta, es un poco más difícil de laborear la situación de fuegos forestales, pero nunca es tan difícil ni tan trabajoso como lo es en Arizona o en la parte sur del estado de California, por ejemplo. O sea, los vientos y las sequías son fundamentales en todo esto. Absolutamente, los vientos son muy fuertes, cambian de dirección inesperadamente, que es lo que le pasó a estos bomberos. Desgraciadamente, yo estaba hablando con uno de los técnicos de ustedes y yo decía, yo sé que es inconcebible pensar que 19 hombres bomberos con experiencia, con entrenamiento, hayan fallecido. Es inconcebible, pero ocurre porque la distancia, la geografía y entonces la total incertidumbre de que los vientos puedan cambiar de velocidad y de dirección, que es peor todavía. Don Chuy, regreso con usted. Físicamente su restaurante está muy lejos del lugar donde ocurrió la tragedia, y en aquel momento, en el momento más difícil, más duro de la comunidad, ¿tuvo acceso o usted o alguna persona cercana que le haya contado qué fue lo que se vivió, lo que se experimentó? Bueno, yo más o menos estoy a aproximadamente unos 45 minutos de donde pasó la tragedia. Mi hijo vive en un lugar que se llama Congress. Él realmente está muy cerquita de ahí y me habló por teléfono. Papá, dijo, se está desmoronando el cerro, realmente es como ver un volcán que está cayendo. El incendio empezó y dice, al parecer hay bomberos, dijo, inesperadamente como que se volteó el viento
y los envolvió. Y el viento era aproximadamente grande, estamos hablando de 40 millas, 50 millas, y entre el cerro la gente se vio rodeada, y muy tristes porque sí estamos retirados. Lo que pasa es que aquí en el pueblo, en la high school y en el community center, hay gente, lo mismo que en el lado de Prescott. La gente de aquí está cooptando, y los restaurantes estamos también cooperando con esa gente, ya que Yarnell es pura gente retirada, es pura gente ya grande, y de pronto se vieron sin nada. De pronto tomaron su mascota, sus llaves, si acaso algún carro, y para afuera. Lo demás dicen que hay alrededor de 250 casas. Realmente yo no lo he visto, porque realmente está en peligro la comunidad, y triste a la vez. Pero ustedes están colaborando con ese refugio donde hay muchas de las personas que han quedado sin techo, sin hogar. Así es, la comunidad está recibiendo, está cooperando con comida, con agua, con ropa, con oraciones, en fin, cada quien estamos poniendo un granito de arena, y yo pienso que tenemos que sobrellevar esto, y ojalá y que los diferentes cuerpos de bomberos y todo, ojalá y que logren controlar esto, pero es difícil, es duro lo que estamos pasando. Don Chuy, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros y nos haya dedicado este tiempo. Lamentamos mucho lo que ha ocurrido y nada, lo felicitamos por esa labor que está haciendo de ayudar a su comunidad y a las personas necesitadas en este momento. Muy amable, señor. Dentro de lo que cabe, feliz 4 de julio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, igual para usted. Frank, el tema del Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? Bueno, ¿Dónde está eso? Eso es una caldera, geográficamente hablando, topográficamente hablando, en el sur, centro del estado de California, que históricamente ha sido el lugar más seco, más profundo. La profundidad topográfica de ese valle es aún por abajo del nivel del mar. Y obviamente uno de los lugares más calurosos históricamente en los 48 estados continentales de Estados Unidos. No queda ninguna duda de que tiene el récord, la marca de la temperatura más alta en los últimos 100 años, pero vamos a ser sinceros. Los últimos 100 años... ¿Sabes el número exactamente de cuánto fue? Creo que fue de más de 120 grados Fahrenheit. 120 grados. Si me atrevo a decir, fue creo 120 o 121 grados Fahrenheit. Pero claro, hay que ser sincero en lo siguiente. Llevamos casi 100 años en Estados Unidos manteniendo información documentada de todo lo que es meteorología, temperatura, humedad, vientos, todo. En otras palabras, es posible que hayan habido momentos más calientes hace 100 años o más. Claro. Y es posible que al principio... no hay un récord establecido de eso, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial y la década de los 20, lo que había de récord no era tan sólido. En otras palabras, los récords más fidedignos en Estados Unidos se empiezan a coleccionar en la década, yo diría, de los 20 y antes de los 20, la Primera Guerra Mundial. Así que estamos hablando de los últimos 90, 80 años, que de verdad tenemos una documentación fidedigna, seria, estable, continua en Estados Unidos. Obviamente, Death Valley es uno de los lugares que ha sido siempre topográficamente dado a este tipo de calor. Ahora, se dice que se acerca en estos días el día más caluroso, uno de los más calurosos de la historia. ¿Por qué? Simplemente porque esta es la época de calor en Estados Unidos, en el hemisferio norte. ¿No hay una serie de elementos que estén coincidiendo para eso? Yo no considero que en realidad haya una serie de elementos que sea fuera de lo normal, no lo considero. Creo que es simplemente el hecho que estamos en el hemisferio norte, que estamos tierra adentro en el continente de Norteamérica, me refiero al suroeste de Estados Unidos, no a la península de Florida, me refiero al hecho que es la época normal de estos niveles de calor y de humedad tan altos. Allá en el suroeste no hay humedad como aquí en la península de Florida, pero las temperaturas suben aún más que aquí en la península de Florida, que tenemos el Golfo en el oeste y el Atlántico en el este, que nos ayudan a balancear en lo que sería unas temperaturas mucho más altas si no tuviéramos mar en ambas costas de la Florida. Pero allá en el suroeste, que están lejos del mar, estados como Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, todos esos estados están tierra adentro, no tienen el océano cerca que trate de más o menos balancear los extremos de frío y de calor. Entonces, por eso ellos tienen un extremo de frío y de calor tremendo, inviernos y veranos, y entonces, obviamente, como es desierto, siempre lo que hay es un extremo de sequía
increíble. Llega el verano, ese extremo se multiplica aún más. ¿Cómo se protege uno? Me imagino se debe tomar mucha agua para no deshidratarse. Ahora, la vestimenta, hay varias versiones sobre eso. Uno dicen que mientras más se cubra, mejor. Hay varias cosas. Primero, tratar de ser eficiente. No ponerse a trabajar físicamente, arduamente en el mediodía. Claro. Mantenerse siempre en la sombra. Trabajar físicamente, arduamente afuera, temprano en la mañana, tarde en la tarde. Utilizar ropa así que sea muy clara en color, ¿no? Colores blancos, colores muy pálidos, marrones muy pálidos, beige, khaki es el color ideal. No refleja tanto como el blanco casualmente, y entonces obviamente el algodón que sea fino, porque el algodón respira mucho más y mejor que todo tipo de material de ropa que sea artificial, como es el poliéster, el nilón, todo ese tipo de cosas. Así que algodón fino, colores muy claros durante el día, sombreros que tengan por lo menos 4 pulgadas de borde, pero realmente además de eso, mantenerse fuera del sol durante las horas diurnas, claro. El atardecer, el amanecer sí, el resto no. Y entonces obviamente muchos líquidos mejor que el agua no hay. Claro. ¿Por qué? Porque líquidos que sean jugos naturales tienen mucho azúcar en su mayoría. Jugos que sean de vegetales, en vez de fruta, tienen mucha sal en su mayoría. Otro tipo de líquidos que sean como sodas, con carbono. El agua es lo mejor. La regla establecida, dependiendo. Uno necesita por lo menos 1 galón de agua diaria para sobrevivir bien, establemente balanceado nuestro cuerpo. Si no va a hacer algún tipo de ejercicio físico, de trabajo, faena física afuera, lo que estableció en la década de los 70 el ejército de Israel es que para uno estar físicamente activo en el medio del desierto, en el medio del día, tiene que tomar 1 litro de agua por hora. Eso lo estableció el ejército de Israel cuando la guerra de Yom Kippur en 1973. Pero en realidad, por más agua que uno tome, realmente uno tiene que ser eficiente y estar en la sombra. Frank, son cosas del sentido común, pero a veces dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, como dicen. Muchísimas gracias. Vamos al regreso, vamos a volver con un libro en nombre de Monseñor Agustín Román. Vamos a tener con nosotros al periodista, al autor que lo escribió, y vamos a conversar con él sobre el tema. Volvemos.